Vamos a empezar ya. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, agradeceros a todos la presencia en este acto de presentación de un libro por parte de su autor, de Guillermo Cortázar. Guillermo Cortázar, entre otras cualidades, tiene el de haber nacido en Vitoria. 11 hermanos, familia típica de este tiempo. Nació, ahora estábamos discutiendo, pues mi familia conocía parte de su familia, nació o en la calle San Antonio o en la calle Florida. De su edad, antes era mal visto en algunos sectores decir la edad de las mujeres. Ahora, como estamos en el tema de la igualdad, se puede decir la de las mujeres y la de los hombres. Es mucho más joven que yo. Bueno, no tanto, tampoco. No, ha cumplido 71 años, unos años en los cuales su dedicación ha sido muy amplia, bajo el punto de vista tanto como historiador, profesor de la universidad, como político y como articulista en medios de comunicación, ABC, El País. Ha escrito libros con un gran interés bajo el punto de vista de que ha tenido un éxito editorial importante, y voy a destacar algunos de ellos en los cuales pues yo creo que alguno de ustedes habrá tenido conocimiento o habrá oído hablar de ellos. Yo destacaría, entre otros, Alfonso XIII, hombre de negocios, que fue en su momento un libro muy destacado, porque más o menos vino a decir que Alfonso XIII no estaba tan arruinado como se decía, sino que era una persona que en el exilio también disponía de fondos suficientes. Eso lo dice un monárquico, además. El Salón de los Encuentros, sobre el debate político del momento. El fuerismo liberal vasco, en donde yo creo que es una de las bases ideológicas de Guillermo. Es una persona muy implicada en el mundo vasco, muy defensora de su singularidad, siempre dentro de la unidad de España, muy defensora de lo que son siempre además las singularidades de los tres territorios, de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, dentro de lo que es el País Vasco, y que en estos momentos incluso lo está defendido también en una plataforma que algunos charlaos como yo, como él y como Fede, pues hemos formado, que se llama Orain Foruak, ahora fueron. Persona a la que le ha gustado la política, en su momento incluso se dedicó a ella, pero que no ha estado nunca, podríamos decir, en la política del aprovechamiento. Hasta el año 75, hasta el año 1975, perteneció a la bandera roja y al Partido Comunista, con lo cual se demuestra que no era precisamente un aprovechateguis, porque a partir del 75, con la muerte de Franco, es cuando entra en sentido común, bajo mi punto de vista, y ya es más tipo liberal derecha. Se va a Estados Unidos con entonces su mujer, con una fundación en donde entabla relación con el exilio cubano y donde a partir de ese momento se convierte también en un defensor de la libertad, de lo que significa el régimen cubano, incluso un embajador, entre comillas, de parte del exilio cubano y no exilio en Madrid, en donde batalla por la defensa de los derechos humanos en dicha isla. Y últimamente pues escribe este libro, el libro de los secretos de Franco, El secreto de Franco, un libro que entra dentro de lo que yo creo que se ha dejado abandonado por los historiadores españoles, que se habla mucho más de lo que era la transición y no los momentos cumbres de lo que fue aquellos días del mes de noviembre en que fallece el anterior jefe de Estado, Francisco Franco. Las intrigas, las luchas palaciegas, entre comillas, el debate sobre la sucesión, temas que en este libro yo creo que quedan muy bien aclarados, a pesar de las dificultades del porqué. Eso lo puede explicar mucho más Fede, porque al final lo que tiene no son cosas escritas, sino cosas dichas por los autores, o no por los autores, no por los intérpretes en aquel momento de la historia que se estaba produciendo, ¿no? Y sin más, pues agradecerle que haya venido a Vitoria,
agradecerle que este libro, yo creo que os lo aconsejo con toda sinceridad. Escribe muy bien, los historiadores a veces son muy magníficos historiadores, pero hay algunos que escriben mal. Está muy novelado incluso, y uno la verdad es que ha tenido la satisfacción de poderlo leer. Y sin más, pues le cedo la palabra a mi amigo y compañero Fede Beneste. Bueno, yo voy a hablar del libro, básicamente, pero quiero empezar diciendo que hay una serie de coincidencias aquí, paradójicas. Primero, que somos 3 vitorianos, esa especie a punto de extinguirse, tan extraña ya, los 3 y además de similares edades. Y también hay otra cosa que nos une hoy aquí, y es que los 3 hemos leído el libro. Hasta yo lo he leído. Alguna vez me ha tocado presentar un libro que el autor no se había molestado en mandarme y no lo podía haber leído antes. Entonces he presentado el libro sin haberlo leído. Entonces más o menos lo estaba leyendo según lo presentaba. Pero hoy, por suerte, he leído el libro y puedo presumir de ello. Como los dos, se supone que el autor también lo ha leído. Hasta el autor lo ha leído, sí. Entonces, lo que yo así a bote pronto se me ocurre decir del libro es que es un libro serio. Es un libro que de entrada uno lo lee, empieza a leerlo con cierto escepticismo, como diciendo, bueno, esta tesis realmente se terminará demostrando a lo largo de las páginas del libro. Uno lo lee pensando, bueno, esto del secreto de Franco, vamos a ver, ¿no? Pero es curioso, al final uno termina absolutamente convencido de que con los testimonios que Guillermo ha ido recogiendo, esto es, vamos, una verdad como un templo que queda perfectamente demostrada, aunque efectivamente no haya documentos que lo testifiquen. Es curioso que un historiador como Guillermo, que ha escrito libros de verdad muy interesantes, pero muy interesantes porque además él tiene la virtud de darle un enfoque diferente a lo que estamos últimamente acostumbrados. Siempre los historiadores escriben con un mismo enfoque, que es un poco la historia desde el punto de vista de las izquierdas y demás, y Guillermo da otro enfoque y además tan real y a veces mucho más documentado. Entonces esto es así. Y otra de las virtudes del libro es que se lee muy fácil. Guillermo escribe muy bien. Yo ya le he leído, bueno, todos los libros suyos que han caído en mis manos y no es fácil que yo lo lea porque soy muy impaciente. Y si un libro de entrada no me convence, pues cuando era joven pensaba qué poca capacidad tengo, que no soy capaz de leer este libro. Ahora lo que pienso es qué tonto es este autor que es incapaz de escribir para que yo lo entienda, ¿no? Pues, uno con el tiempo cambia de perspectiva. Y la verdad es que los libros de Guillermo se leen muy fácil, escribe un poco como los historiadores ingleses que se molestan en hacerlo de forma amena y entretenida. Por supuesto, llama la atención ahora, no tiene ninguna falta de ortografía que yo haya visto, porque yo soy muy maniático para estas cosas y es horroroso, de verdad, leer libros actuales porque la gente no se molesta en revisar la ortografía, ¿no? Pero sobre todo el tema es apasionante y es apasionante porque es, como dice Ramón, un pequeño periodo de la historia, porque se ciñe sobre todo a los meses de noviembre y diciembre del año 1975 y además visto desde una perspectiva también muy novedosa, ¿no? Con los testimonios de la gente que preparó un artificio y que nunca había salido a la luz en 50 años. Es curioso, pero no lo quiero desvelar porque me interesa que lo lean porque realmente van a disfrutar. Entonces, creo que merece la pena. En esa época, ¿puedo contar una anécdota? Por supuesto. Yo estaba haciendo la mili en Colmenar Viejo, cuando se murió Franco. Y yo comenté, siempre pensé que cuando yo hiciera la mili se moriría Franco. Y los que me rodeaban me decían, ¿y por qué no lo has hecho antes?
Entonces yo pensábamos siempre, previamente, digo, bueno, como me toque hacer la mili y justo se muera Franco, menudo lío me voy a meter, claro, porque obviamente los militares pues nos iban a tener ahí con el fusil, aunque éramos novatos y todavía no habíamos jurado bandera, y con el fusil preparado por si acaso. La verdad es que yo puedo decir que en los militares que me rodeaban, altos cargos y demás, no vi así ninguna crispación, o sea, no se vio un ambiente de nada, ¿no? Realmente tampoco cambió tanto, pues pasó la cosa muy light, muy suavemente, ¿no? Y cuando yo pensaba que iba a haber allí, pues que nos iban a tener encerrados los 2 meses de la mili, pues haciendo ejercicio rápidamente por si teníamos que salir a pegar tiros. Yo estaba espantado, ¿no? Porque estando en la mili no puedes tampoco elegir el bando. Así que eso me pasó. Pero quería añadir la perspectiva de un chico de 20 y tantos años que está haciendo la mili en el momento en que tú haces toda esta historia, ¿no? Y es otra perspectiva diferente. La verdad es que tampoco me quiero alargar, pero sí les recomiendo la lectura de este libro, que además no es muy voluminoso, pero tiene un enfoque muy acertado. Yo creo que se va a hablar mucho de él. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que el otro día estuve oyendo por la radio. Ya sabéis que Kissinger, el famoso Kissinger, ha cumplido 100 años. Y Kissinger estuvo, hacia 1973, estuvo aquí entrevistándose con Franco. Y se supone que fue pues para facilitar la transición a la democracia. Y Kissinger se fue muy contento. Curiosamente, bueno, eso hubiera facilitado todo, posiblemente, si 3 días más tarde no hubieran volado a Carrero Blanco, la ETA. Porque claro, si de alguna manera los militares y, digamos, el búnker franquista se habían más o menos suavizado, sabiendo que América y los americanos facilitarían esta transición a la democracia, pues claro, en el momento en que Carrero Blanco es asesinado, todo eso que se había ganado se había perdido en el sentido contrario. Con lo cual, pues la aparición... Luego, lo mejor es que luego haya un turno de palabra. También. Sí. Hay muchas hipótesis. Luego hacemos un turno de palabra, pues si no... Luego hacemos un turno de preguntas. Pero ya le voy a pasar la palabra a Guillermo para que nos explique un poco cómo gestó el libro y demás. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Ramón, que es el que ha orquestado todo este encuentro, y gracias a la institución Ignacio Lecoa por acogernos en este acto, y por supuesto a Federico, a Ramón y a ustedes por compartir estos minutos o estos momentos de presentación de un libro que lo estoy recorriendo por toda España, y la verdad es que voy a dar ya con esto de las elecciones voy a parar un poco y empezaré de nuevo en septiembre, octubre, porque me quedan algunas capitales de provincia, pero es un trabajo curioso el de la promoción de un libro. Un libro que ha tenido una gran repercusión porque el protagonista, tengo que hacer spoiler porque además ya lo he dicho en la prensa esta mañana, el protagonista es un arquitecto de Madrid que se llamaba Javier Carvajal, falleció en el año 2013, y Javier Carvajal era, por así decirlo, el Moneo de los años 70 y 80. Era un arquitecto catedrático de la Escuela de Arquitectura, director de la Escuela de Arquitectura. Creo, no sé si alguien me puede corregir, pero creo que incluso Moneo fue alumno suyo en la escuela, y era una personalidad impresionante. Aquí me he enterado hoy que hay una iglesia La iglesia de Los Ángeles, el arquitecto nos lo acaba de decir Luis López Armentia, compañero suyo. La iglesia de Los Ángeles fue diseñada precisamente por Javier Carvajal. Por Javier Carvajal, que era, como digo, un arquitecto súper conocido. Y la Torre de Valencia. Hizo, bueno, para que se hagan una idea, es el que hizo la Torre de Valencia, pero bueno, su edificio más famoso fue el Pabellón Español en Nueva York, en la Feria Internacional de Nueva York. Es decir, que era un arquitecto que tenía proyección internacional y que construyó muchísimo fuera de España. Vamos, y era una personalidad súper conocida, ¿no? Entonces, claro, cuando de pronto hace cosa de 2 o 3 meses en el ABC yo saco la introducción del libro y desvelo el nombre de Javier Carvajal como autor del testamento político de Franco, la verdad es que causó una impresión increíble, porque
todos los historiadores de todas las tendencias e ideologías y niveles, desde Stanley Payne a Fusi, yo que sé, al famoso de la Cierva, Ricardo de la Cierva, consolidaron y dieron por absolutamente seguro que el texto del testamento de Franco había sido redactado por Franco. Porque aunque cuando en el 20 de noviembre lo leyó Arias Navarro en la televisión, causó sorpresa por el contenido del testamento, y hubo personas que dijeron que eso era imposible que saliera de la cabeza de Francisco Franco, sobre todo en sus circunstancias de salud, aunque hubo algunas, digamos, opiniones, digamos, incrédulas de que eso fuera autoría de Franco. Sin embargo, la hija del general Franco, la marquesa de Villaverde, que ya en ese momento era duquesa de Franco, enseñó el manuscrito con todos los pormenores de cómo se había elaborado, cómo lo había elaborado su padre, y el tema quedó zanjado. Y ya no hubo ni un historiador ni un político que moviera el tema de la autoría. Estamos hablando de principios del año 76. Y en esto, en el año 20, en una tertulia, como estamos aquí los tres, un amigo mío se llama Miguel Ángel Cifuentes, que era una persona ya mayor de 84 años, estábamos comentando la transición y en mi libro de Romanones sobre cómo se había aportado la clase política en la época de los años 30, a diferencia de la clase política en los años 70, y salió a colación el tema del testamento de Franco y sin darle importancia, Miguel Ángel Cifuentes dijo, bueno, que sepáis que ese testamento que dice que lo había escrito Franco no lo escribió Franco. Y yo y mi amigo Pancho Ortuño, que estábamos escuchando, nos quedamos perplejos y entonces nos contó toda la historia. Yo, la verdad es que con un testimonio de una tertulia y sin documentación, pues no me atrevía a seguir con el asunto. Sobre todo porque cuando revisé un poco toda la historia del testamento, pues era apabullante las versiones de la realidad de que Franco había hecho el testamento. Pero en el 20 de noviembre, eso me pasó en septiembre, que yo ya lo abandoné, y el 20 de noviembre leí un artículo de un amigo mío, Pedro González de Arradillo, que es un historiador, que resaltaba las dudas y las dudas que había expresado, por ejemplo, José Luis López Aranguren, que es un filósofo muy conocido en la época, que decía que era imposible que eso fuera de Franco. Entonces a mí ya eso me llamó la atención, el hecho de que hubiera manifestaciones en el año 75 y el principio del 76 públicas poniéndolo en duda. Entonces lo que hice fue intentar contrastar o conectar con las personas que podían saber algo de eso, y la primera persona que podía saber algo de eso era la viuda de Javier Carvajal, que era una señora que ha muerto hace 7 o 8 días, tenía entonces 90 años, tenía la cabeza relativamente bien, sabía lo que estaba diciendo y contando, y tuvo la amabilidad de recibirme y me contó la historia al igual, de la misma manera que me lo había contado Miguel Ángel Cifuentes. Y entonces, claro, me habló también Miguel Ángel Cifuentes de su amigo, que era el hermano de Blanca García Valdecasas. Y localicé a el hermano de Blanca, que estaba a punto de morir, estaba con un cáncer terminal. Me dijo que le quedaban pocos días de vida y que no quería hablar porque habían jurado no hablar nunca de ese tema. Y dije, bueno, que sepas que yo lo voy a publicar, lo sé por Blanca, lo sé por Miguel Ángel, y luego me dieron otro nombre que luego contaré. Y que dice, bueno, pues si lo vas a publicar, y ya lo sabes, si yo me voy a morir, ya ha pasado tanto tiempo, no pasa nada. Y me contó toda la historia coincidente en los mismos términos. Y salió a colación otro nombre que yo desconocía, que se llama Eduardo Ameijide. Eduardo Ameijide es un político vinculado a Suárez, que luego fue gobernador civil de Navarra y de Guipúzcoa, sí. Un político muy conocido, tú lo habrás conocido. Sí, sí. Y el hombre está ahora francamente delicado porque tiene un problema de salud muy, muy potente. Y cuando yo le fui a ver, me dijo que él sabía todo eso, pero que no podía contarme nada porque había jurado no decirlo. Le dije, bueno, pues le conté la misma historia, que sepas que lo voy a contar y si no me lo quieres contar, pues bueno, es una muestra más de que esto es así, ¿no? Y entonces, cuando vio que, en fin, por un lado tenía confianza en mí y por otro lado sabía que yo lo sabía, pues ya me contó toda la historia. Pero la historia que me contó a mi Gide era la pieza del puzzle que me faltaba, que es de cómo llegó de Javier Carvajal a Francisco Franco el texto que él había propuesto.
Carvajal es un arquitecto que no es del movimiento nacional, no era un político profesional, no era un periodista, no era un escribidor, pero tuvo un impulso espontáneo, aunque llevaba pensando tiempo en hacer un texto para dárselo a la familia de Franco, y en un impulso, en 5 párrafos, hizo un texto extraordinario que le gustó a la hija de Franco, a los continuistas sobre el llamado búnker de Girón de Velasco, le gustó a todos los reformistas, tanto los de dentro como fuera del régimen. Y entonces, claro, un señor arquitecto que tenga la capacidad de meterse en la cabeza de Franco y que le guste a todo el mundo, es una cosa, prácticamente yo diría que el protagonista del libro es este señor, que es un señor excepcional, ¿no? Y que además no se jactó, ni comentó, ni dijo nunca a nadie nada de esto, ni quiso obtener rentas políticas. Porque en el contexto de la mala salud de Franco, lo que estaban todos seres desbordados, unos desbordados, otros desconcertados y otros únicamente pensando en la herencia política. Todos estaban en un revoltijo, salvo 2 personas. Uno es Javier Carvajal, que tenía la frialdad y no tenía ambición política de hacer un texto, y otro era la marquesa de Villaverde, que se portó de una manera, a mi juicio, de gran patriotismo, pensando en que era un texto bueno para Franco y que era un texto bueno para los españoles para después de su fallecimiento. Entonces Carvajal y la marquesa de Villaverde, que no estaban en la vorágine del final de la vida de Franco, fueron capaces de articular todo un mecanismo de un texto en la que Franco pedía perdón a todos, incluidos a sus enemigos, y pedía estabilidad y pedía lealtad y que siguieran las disposiciones de don Juan Carlos como habían seguido las suyas, ¿no? Habían seguido a él mismo. Eso es un poco el núcleo de la historia. Una vez visto cómo Eduardo Meijide me contó cómo llegó a través de Girón de Velasco a la familia de Franco, pues cuando haces un descubrimiento en historia, hay preguntas y hay respuestas y hay hipótesis de trabajo. Y yo lo que hago es una interpretación de qué significa que Franco quisiera reforzar el contenido del testamento sobre la base de falsificar la autoría. Porque había numerosos testimonios de políticos y de personas extranjeras, por ejemplo, Vernon Walters, un general que le vio en el año 74, el mismo rey, Suárez, que decía que Franco daba por descontado que iba a venir la democracia después de su muerte, etcétera. Pero todos esos testimonios en favor de la democracia por parte de Franco son testimonios de terceros. Franco nunca dijo nada parecido, al revés, más bien todo lo contrario. Y los nombramientos que hizo en el año 75 o en el 73, después de la muerte de Carrero Blanco, iban más en la línea del continuismo que de la reforma. Pero él sabía que la reforma era inevitable con el rey, porque el rey, aparte de lo que es la dinastía histórica de los Borbones, porque Europa exigía un sistema abierto para entrar en el mercado común, y eso era inevitable. Y entonces las opciones políticas que había a la muerte de Franco, y Franco era consciente de ello, era o bien el continuismo, que no tenía futuro, es decir, porque era lo único que podía hacer era retrasar el cambio, y las 2 opciones políticas de futuro que había realmente posibles eran o la reforma o la ruptura. Y Franco prefería 1000 veces la reforma que la ruptura. La ruptura era un modelo del año 31, mientras que la reforma, dirigida desde el poder, era mucho más controlable, mucho más inclusiva que la exclusión de una ruptura. Yo estaba en aquel momento en la izquierda y estábamos todos pensando en la ruptura, porque no percibíamos la posibilidad de que el régimen evolucionara hacia la democracia, no una cosa que no se nos pasaba por la cabeza, lo cual demuestra que estábamos profundamente equivocados, porque una enorme cantidad de miembros del régimen eran reformistas, empezando por Fraga y siguiendo por Silva Muñoz, por una enorme cantidad de políticos, el mismo López Rodó, etcétera, ¿no? De tal manera que otra de las cosas que dice el libro, o que establece el libro, es que la transición es obra fundamental de los reformistas del régimen. Óscar Alzaga ha publicado hace cosa de 1 año y medio un libro que se llama La conquista de la transición. Y la tesis de Óscar Alzaga, que es un hombre que vivió aquello muy cerca, es que la transición fue un triunfo y una conquista
de la oposición democrática. Y yo creo que mi libro lo que hace es desarrollar una tesis distinta, que es que la transición la hicieron los reformistas del régimen. La hizo el rey, la hizo Juan Carlos, la hizo Suárez, la hizo Torcuato Fernández Miranda, Fraga, en fin, esos son los que dirigieron realmente la transición. Otra cosa es que la oposición democrática, que quería la ruptura, cuando se dio cuenta que había un impulso reformista tan potente y se ganó un referéndum con un 90 y tantos % de votos a favor y con solo un 22% de abstenciones, que es lo que pedía la oposición democrática, aquello era una cosa avasalladora. Los medios de comunicación, la Iglesia, el Ejército, las fundaciones, los reformistas de católicos propagandistas de Potácito, prácticamente aquello era una cosa apabullante. Entonces, finalmente, tanto el PC como el PSOE aceptaron la legitimidad del régimen, no porque tuvieran un impulso inicial en esa dirección, sino porque fueron desbordados y fueron, de alguna manera, vencidos en su propuesta. Quien realmente venció fue el reformismo. De tal manera que este libro tiene dos cosas. Uno, la noticia, y luego tiene una enorme cantidad de elementos de consideración de lo que fue la transición, que por eso digo que es la transición revisitada. Es un poco, es decir, poner los puntos sobre las sillas en cosas que se han dicho, pero que no se han dicho por lo menos de esa manera o de esa manera tan expresa, como la digo yo ahí. Se podría hablar muchísimo más de esto, pero yo casi prefiero que hagamos un diálogo para que esto no sea una homilía y que hablamos entre todos y luego también ustedes, claro. Yo creo, Guillermo, que la revelación respecto a la autoría del famoso comunicado final de Franco vale para explicar lo que fue aquellos meses, sobre todo aquellos días, ¿no? Unos días de intranquilidad para todos, decías tú, que cuando estabas haciendo la mili, pues a ver qué va a pasar, a ver si nos van a tener aquí enclaustrados durante 4 o 5 meses. Fueron, yo creo, unos tiempos, yo también los viví, claro, yo ahora tengo ya 75 años, entonces, pues en el año 75, pues tenía mis añitos y sabía de la importancia del momento que estábamos viviendo, ¿no? Hay una serie de personajes que aparecen aquí y que tú los retratas bien, pero incluso yo el otro día comentando contigo, dije, estos personajes, da pena de que por parte de historiadores no se haya ampliado toda su biografía o todos los momentos que vivieron. Uno es Arias Navarro. Arias Navarro es un personaje como un poco rencoroso, que no se sabe si está con los reformistas, con los no reformistas. Sí se sabe que muy del rey Juan Carlos o del príncipe en aquel momento no era, y que además obstaculiza prácticamente movimientos porque no se fían de él. Es decir, obstaculiza, incluso no le dicen el comunicado que van a hasta dar. Última hora, sí. Saltan por él. Otro personaje es Girón. Girón, que entonces parecía que era la parte más recalcitrante, más reaccionaria de lo que podíamos llamar el franquismo. Resulta que es aprovechado para que él, por la cierta influencia que tenía en algunos sectores próximos a la familia de Franco, no a Arias Navarro, a la familia de Franco, a Carmen Franco y Villavicencio, es el que consigue introducir la carta en la familia de Franco y que la hija de Franco se la lleve a Franco para que allí hagan pues una especie de paripé. Y luego el otro personaje es Adolfo Suárez, que a mí me hace gracia una cosa. Y es que Adolfo Suárez, por lo que dices tú en el libro, es el primero el que se entera que hay una operación precisamente para que esa carta llegue a manos de Franco y Franco pues la transcriba y haga parecer que está firmada y escrita por él y conceptualmente hecha por él, ¿no? Inicialmente dice, a ver quién se atreve a decirle a Franco que cuando te puedas, oye, a ver quién le dice aquí al generalísimo que estás pronto a la muerte. Yo ni hablar de peluquín. Oye, no, esto me parece muy improcedente. Pero cuando resulta que esa carta ya se lee por parte de aquella que lo tendremos todos en el recuerdo, sobre todo los mayores, aquella aparición de Arias Navarro, compugido, diciendo Franco ha muerto, y ve que aquel resultado pues es positivo,
se apunta a la carta a Adolfo Suárez, haciendo creer que incluso es el posible autor de la misma. Yo, la verdad es que uno que ha estado en la política, pues tampoco le extraña mucho, ¿no? Casi todos somos un poco parecidos. Pero en todo caso, me gustaría a mí, sobre todo en Arias Navarro, la postura que tiene en ese momento. Y luego otra pregunta que te quería hacer, o un comentario que quería hacer. Claro, todo esto sale ahora, después de tantos años, a base de conversaciones privadas, sin un documento, porque no se hizo la entrega del documento y se firmó un recibí. Pero yo no he leído en ningún medio, a ningún historiador, ningún tipo de crítica o ningún tipo de respuesta bajo el punto de vista de poner en entredicho lo que en este libro se dice. Yo quería hacer estos dos comentarios y me gustaría que... Bueno, son muchas cosas. La primera, Arias es un político que yo creo que en parte lo recupero en este libro, porque es un hombre muy patético, con muy mala fama, porque todos tenemos en la cabeza su aparición en la televisión el día del fallecimiento de Franco, pero sin embargo, yo que no pensaba nunca meterme en la historia de la transición, porque yo soy más un historiador de años anteriores, pero en fin, como surgió esta casualidad, pues lo he tenido que hacer, ¿no? Pero metiéndome en la vida de Arias, yo he comprobado que es un hombre que tiene como todos tenemos, su activo y su pasivo, ¿no? Pero de Arias se ha destacado siempre lo negativo y no lo positivo. Tiene dos cosas positivas. La primera es que en el año 73, cuando accede por la muerte por el asesinato de Carrero Blanco, resulta que Arias es un político que no solamente iba a mantener la firmeza del régimen y la represión necesarias que hubiera que desarrollar, pero tenía en la cabeza una idea reformista. Él sabía que dentro del régimen había un impulso muy fuerte hacia la reforma y que ellos mismos, una vez muerto Franco, iban a tener que enfrentar a unas elecciones generales. En consecuencia, desarrolló y potenció varias iniciativas de cambio político que no progresaron mucho, fundamentalmente porque a Franco le parecían demasiado avanzadas, y sacó adelante las asociaciones políticas, la ley de asociaciones, hizo un discurso en el Congreso que se llamaba El espíritu del 12 de febrero, que venía a enterrar la tecnocracia y a poner la política en primer lugar. Y lo que pasa es que como tenía un impulso reformista, pero por otro lado había una gran potencia de los continuistas y del mismo Franco de no ir mucho más allá, pues estaba el hombre en una situación un poco de stop and go, ¿no? De parada y marcha. Y Arias Navarro es un político bastante desconocido, tiene un gran archivo en León, en La Robla, su archivo privado lo dio a una fundación. No se ha hecho una biografía de Arias Navarro, pero merece una biografía y un conocimiento más profundo, que le pasa también a Rodríguez de Valcárcel, al que era presidente de las Cortes, y es un hombre que tampoco tiene una biografía, ¿no? Yo creo que se habla mucho de Franco y de algunos otros políticos como Suárez, etcétera, pero estos dos personajes que son claves en el año 75 son bastante desconocidos, y hay archivos de uno y de otro, con lo cual ese es un trabajo que está pendiente. Yo no lo voy a hacer porque tengo otros proyectos, ¿no? Me ha sorprendido la personalidad de Torcuato Fernández Miranda. Y me ha decepcionado bastante Suárez. Yo tenía muy buena imagen y del libro sale bastante mal parado. Bueno, la verdad es que en el libro yo a Suárez lo trato de dos maneras. Uno, alabo su gran labor histórica, pero por otro lado destaco las miserias de los políticos que son prudentes en lo que les pueda perjudicar. Eso es para animar la sesión. Yo en el libro hay esas dos versiones. Por un lado hay un elogio a Suárez por su labor de conjunto y por su personalidad, pero por otro lado, como dice Ramón, hay que ponerse en los zapatos de un político. Es decir, un político lo que hace es que tiene ambición legítima y lógica, es ser prudente. Es decir, lanzarte a una aventura de presentarle a la familia de Franco una carta diciendo que te vas a morir en los umbrales de la muerte, no sé qué, es que se quedó el hombre muy impresionado. Y luego, la marea va por ahí y tú lo puedes aprovechar y subirte a la ola, eso es también muy propio. En fin, los que tenemos experiencia política sabemos que eso es normal y que es, pues bueno,
pues entre comillas, hasta entendible, ¿no? El personaje Girón de Velasco sí que es también interesante. Yo creo que sí que tiene unas memorias y tiene muchos trabajos biográficos, pero claro, él en las memorias no cuenta el secreto de Franco porque se juramentaron todos a no decir nada de ese tema. No quisieron que se filtrara, no lo supieron los servicios secretos de Carrero y de Arias, no se enteraron del tema. Y entre ellos mismos ni siquiera hablaron de esto. Y Javier Carvajal, que podía haber sacado renta de la autoría, pues lo llevó con una discreción absoluta y se murió sin decirlo para nada, ¿no? Entonces Girón de Velasco tiene en el libro, entre comillas, sale bien parado porque es un hombre que cree que el texto es bueno para Franco, que es bueno para España, y que cuando Franco lo asume de tal manera que lo copia a mano, no es que siga ya el texto que estaba escrito ahí, sino que cree que es la voluntad férrea de Francisco Franco de que se siga a pie juntillas eso porque se ha tomado el esfuerzo de copiar la mano y falsificar la autoría, ¿no? Y por último, tú me hablabas, no sé cuál era la tercera cuestión. No, lo de los historiadores. Los historiadores. Bueno, ¿sabes? Los historiadores. A mí me pasó una cosa con una editorial nacional importante, que le llevé el primer manuscrito y me dijeron, oye, esto es una cosa que va a causar un gran impacto, pero no nos atrevemos, y no sé si por la ley de memoria histórica, que te pueden caer 150.000 euros de multa, no nos atrevemos si no hay documentación. Y le digo yo, es que no puede haber documentación porque, como ellos mismos dicen, fue un tema ultra secreto que juraron no decir nada. Entonces no puede haber, como dices, un recibí, ¿no? Y dice, sí, no, pero si no hay documentos. Y yo les contesté, bueno, yo creo que 4 testimonios coincidentes e independientes son muy potentes. Además están grabados los 4 testimonios y en ese momento vivían 3 de los que habían manifestado el secreto de Franco, ¿no? Y le dije, oye, en Estados Unidos con 4 testimonios ahorcan a cualquiera, vamos. Y yo creo que más potencia que eso, con 4 testimonios vas a donde quieras. Más prueba que esa no. Y aparte que luego no solamente están los testimonios, sino cómo encajan las piezas de unos y de otros, ¿no? Sí. Que es porque llegas a la conclusión de que efectivamente tuvo que ser así, ¿no? Y luego Torcuato sí que tiene muchos trabajos. Hay una biografía de su hija y de un sobrino suyo que es francamente interesante porque está hecho sobre la base del archivo de Torcuato y es muy potente, ¿eh? Torcuato sí es un hombre reconocido y yo creo que no olvidado, porque siempre que se habla de la transición hay el trípode es por un lado el rey, por otro lado Torcuato y por otro lado Suárez. O sea, esas son las 3 patas de la transición, ¿no? Y Torcuato está bastante estudiado y bastante reconocido. Otra cosa es que yo creo que Torcuato, cuando vino todo el tema de la Constitución y del título 8º y el artículo 2º de la Constitución, yo creo que él, que era un jurista muy fino, se echó un poco para atrás porque dije, esto va a tener consecuencias, digamos, discutibles el día de mañana, ¿no? No le faltaba razón. No le faltaba razón, sí. Bueno, si queréis alguna pregunta más o... Una pregunta por parte del público. A ver, yo no sé si... Allí sí habrá que llevar el micrófono para que se grabe en el vídeo, sí. Eso sale en la serie Cuéntame. Lo de Franco, lo del testamento sale en la serie Cuéntame. ¿Qué me dices? No, sí, vamos, sí, es muy probable porque en la 6ª... No, en la 4, perdón. Que en la primera era Cuéntame, la serie Cuéntame. Sí, no, sí es cierto, lo hicieron, vamos a ver, la 4 hizo un reportaje sobre el libro que todavía no ha dado, pero como es la misma empresa, los de Cuéntame, lo sacaron allá a colación y dijeron, hay un libro de Gortázar y tal y cual, pero no es que haya salido antes que yo, ha salido después del libro, sí. Pero cuando pasó lo de Franco, en la serie Cuéntame lo contaba. El testamento que había sacado y todo eso. El testamento sí, pero la noticia de que la autoría no es de Franco es totalmente nueva, vamos. No, esa no. Exacto, sí. Y también una pregunta de lo que ponía en Cuéntame, el brazo de Santa Teresa.
Sí, 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 Que sí. tenía Franco escondido el brazo impoluto de Santa Teresa. Sí, La sí. serie salía. ¿Eso que es cierto o es mentira? Es cierto, es cierto. Y Que esté incorrupto no lo sé, pero vamos, que estaba el brazo de Santa Teresa, no, y el manto de la Virgen del Pilar, las dos cosas. Y que tenía escondido Franco también en el Peñón de Gibraltar, tenía escondido también los tesoros ahí, los que... Bueno, eso ya no. Cuando era español, Gibraltar. ¿Tienes idea de por dónde, más o menos? Para ir. Podemos ir con un... Naya, ¿no querías un comentario? Como siempre se ha oído, perdón, que siempre se ha oído que el atentado de Carrero Blanco vino, o sea, que no fue ETA, que era dentro de los servicios secretos. Eso se ha oído siempre. Sí, se especuló. Bueno, eso sí. hay unas sentencias ya correspondientes. Una cosa la instigación, de dónde procede, podríamos decir la Pero idea, vamos. pero los autores está clarísimo que fueron ETA. O sea, sí. no. Yo también Yo tampoco me puedo creer que hagan un socavón y no se entere nadie. Es que me parece que como un poco de película. algún familiar, Javier Carvajal tenía hijos Sí, y ellos tenían conocimiento bueno, me han escrito, hay un sobrino que se llama Carlos y un hijo que se llama Alfonso. La madre ha muerto hace una semana y fíjate, tienen el funeral el día 22. Yo iba a haber ido en Madrid a las Carmelitas de la calle Ayala. El funeral es el día 22. La familia me ha escrito por email y me han agradecido mucho el libro. Dice que trato muy bien a su padre, que lo he hecho con mucha delicadeza y están muy contentos con el libro. Y además me ha llegado por vía directa y por vía indirecta de que los hijos lo sabían, lo que pasa es que no decían nada, porque se lo había dicho su madre. Su madre sabía, yo no sé si su padre se lo contó, pero desde luego su madre seguro, porque ella me lo declara en la declaración, de que se lo había dicho a sus hijos, pero que sus hijos no decían nada. Y bueno, estaban en el secreto y yo creo que ellos, al revés, que tienen muchas amistades en sectores políticos de Madrid. Al preguntarles si estas cosas de Gortázar eran verdad, ellos han prestado su testimonio diciendo que sí, que sabían el tema y que es verdad. O sea que ha sido una versión, digamos, complementaria de las 4 declaraciones. Y porque luego sale también una versión de un señor que estaba casado con una muchacha de la casa de los Sí. de la vida de Franco, de doña Carmen, en el sentido de que estaba expuesto el testamento de Franco en el salón, ¿no? Sí. Pero, En un cuadro. bueno, pero pero será una copia. Una copia, sí. No, me refiero Al original, al Estamos original. hablando del original. Sí, no, la verdad es que es un libro que los apéndices son el cimiento, los cimientos del libro, y yo, al final, los que lo vayáis a comprar, os recomiendo vivamente los apéndices, porque se entiende mucho mejor el conjunto del libro, ¿eh? Y está redactado, como bien habéis dicho, un poco en el plan inglés de que sea una cosa narrativa y no pesada. A veces incluso hay quien dice que parece una novela policíaca, en fin, y que bueno, pues eso es un poco el libro, vamos, ¿no? Yo creo que si no hay más preguntas, si os parece, ya los que quieran os firmo el ejemplar y levantamos la sesión, ¿no? O, salvo que haya más preguntas, vamos. Puso exactamente a Juan Carlos porque no puso a su padre, porque podía haber exactamente a la historia que Bueno, sí, no, pero de eso no se ocupa el libro, esas cosas son muy complicadas, pero vamos, sí. Esa es otra historia. Otra historia, sí. Esa es otra historia. Muy bien, bueno, pues nada, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias, sí. Bueno.